Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde dónde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. El aeropuerto de Guadalajara estaba envuelto en una neblina fría y espesa, como si la noche misma hubiera decidido bajar a tierra para envolver todo en su manto oscuro. Las luces de la terminal parpadeaban de manera intermitente, como si estuvieran luchando por mantenerse vivas en medio de la penumbra. Yo llevaba mi maletín en una mano y un café frío en la otra, el cual había comprado más por costumbre que por necesidad. No tenía hambre ni sed, ni siquiera sueño, solo una sensación de vacío que se arrastraba dentro de mí, como si algo me estuviera esperando en algún lugar de este viaje. El vuelo a Tijuana estaba casi lleno. La mayoría de los pasajeros parecían viajeros de negocios, con sus trajes impecables y sus maletas de ruedas que resonaban contra el suelo de mármol. Otros, como yo, parecían llevar algo más pesado que equipaje, algo que no podía ser medido en kilos ni almacenado en los compartimentos superiores. Me dirigí hacia la puerta de embarque, mostrando mi pase de abordar con una sonrisa forzada que no llegaba a mis ojos. La azafata que revisó mi boleto pareció titubear por un momento, como si hubiera algo en mi documento que la hiciera dudar, pero finalmente me dejó pasar con un gesto mecánico. El avión era un modelo antiguo, con ese olor característico a plástico y aire reciclado que parece impregnarse en los pulmones. Caminé por el pasillo, contando las filas mentalmente. 10, 11, 12. Y luego, la 13. Me detuve un instante, mis ojos fijos en el número que brillaba tenuemente sobre el asiento. La fila 13. Algo que no debería existir. En la mayoría de los aviones la fila 13 es omitida, un pequeño acto de superstición que parece tranquilizar a los pasajeros. Pero aquí estaba, tan real como el sudor frío que comenzaba a formarse en mi nuca. Mi asiento era el 12B, justo al lado del pasillo. Me acomodé, guardando mi maletín debajo del asiento delantero. No pude evitar mirar hacia el 13A, el asiento de la ventana en esa fila maldita. Estaba vacío, como era de esperarse, pero había algo en él que me llamaba la atención. Una especie de energía estática, como si el aire alrededor de ese asiento estuviera cargado de electricidad invisible. Me forcé a apartar la mirada, pero la sensación persistió, como un zumbido en el fondo de mi mente. La azafata pasó por el pasillo, revisando que todos los cinturones estuvieran abrochados. Cuando llegó a la fila 13, su rostro se tensó por un instante, casi imperceptiblemente. Sus ojos se posaron en el 13A y luego en mí, como si esperara que yo dijera algo. No lo hice. Ella tampoco. Siguió adelante, pero noté cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el dispositivo que usaba para revisar los asientos. El avión comenzó a moverse, rodando lentamente hacia la pista. Las luces se atenuaron y el murmullo de los motores se convirtió en un rugido constante. Apreté los brazos del asiento sintiendo cómo el avión aceleraba, cómo las ruedas dejaban el suelo y cómo mi estómago se encogía en ese momento de ingravidez que siempre me hace sentir vulnerable. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban, cómo la oscuridad del cielo nocturno nos envolvía, pero no pude evitar volver a mirar hacia el 13A. El asiento seguía vacío, pero ahora había algo diferente. Una sombra apenas perceptible, como si alguien estuviera sentado allí pero decidiera no ser visto. Parpadeé tratando de despejar la imagen, pero la sombra persistió, moviéndose ligeramente, como si respirara,
Me forcé a mirar hacia otro lado, hacia el pasillo, hacia cualquier cosa que no fuera ese asiento. Pero la sensación de que algo estaba mal, de que algo estaba observándome, no desapareció. El vuelo continuó, pero la duda y el mal presentimiento ya habían echado raíces en mi mente. Algo en ese asiento, en esa fila, en este avión, no estaba bien. Y yo no podía evitar preguntarme si había sido un error subir a este vuelo. El avión se estabilizó en el aire, y el sonido de los motores se convirtió en un zumbido constante, casi hipnótico. Las luces del compartimiento principal permanecían tenues, creando un ambiente que oscilaba entre la calma y la inquietud. Yo seguía sentado en mi asiento tratando de concentrarme en el libro que había sacado de mi maletín, pero las palabras se mezclaban en mi mente como si estuvieran escritas en un idioma que no podía comprender. Mi atención, una y otra vez, se desviaba hacia el 13A. El asiento seguía vacío, pero la sombra que había creído ver antes parecía haberse adherido a mi memoria, como una mancha en el borde de mi visión que no podía borrar. De repente, el avión se sacudió. No fue una turbulencia fuerte, pero sí lo suficiente para que varios pasajeros soltaran exclamaciones ahogadas. Las luces parpadearon. Por un instante, todo quedó a oscuras. En ese breve lapso de tiempo sentí algo frío rozar mi brazo, como si una corriente de aire helado hubiera pasado junto a mí. Cuando las luces volvieron, el avión estaba en silencio, como si todos contuviéramos la respiración al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuché la voz. No era más que un susurro, pero venía claramente desde la fila 13. Un hombre sentado a mi lado en el 12A se volvió hacia mí con los ojos desorbitados. ¿Lo viste?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué?, respondí, aunque en el fondo ya sabía a qué se refería. En el 13A, continuó él, bajando aún más la voz. Había alguien sentado allí, una figura pálida, con ojos oscuros. Lo vi cuando las luces se apagaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No quería mirar, pero no pude evitarlo. Giré lentamente la cabeza hacia el 13A. El asiento estaba vacío, como siempre, pero ahora había algo en el aire, una especie de pesadez que parecía emanar de ese lugar, como si el espacio mismo estuviera contaminado. La azafata pasó por el pasillo, esta vez con una expresión tensa, casi severa. Se detuvo frente a la fila 13 y miró directamente al 13A. Luego, con movimientos precisos pero nerviosos, revisó el cinturón de seguridad, que estaba abrochado, como si alguien lo hubiera usado. Sus manos temblaban ligeramente, y cuando se dio la vuelta para enfrentar a los pasajeros, su rostro estaba pálido. «Por favor, permanezcan en sus asientos», dijo, con una voz que intentaba ser firme pero que delataba una tensión interna. «No se levanten ni intenten cambiar de lugar. Es por su seguridad». Sus palabras no hicieron más que aumentar la sensación de inquietud que ya flotaba en el ambiente. Varios pasajeros intercambiaron miradas nerviosas y algunos comenzaron a murmurar entre sí. El hombre del 12A se inclinó hacia mí nuevamente. «Esto no está bien», murmuró. «Algo malo está pasando aquí». No respondí. No podía. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Había realmente alguien sentado en el 13A? ¿O era solo un producto de la oscuridad y la imaginación colectiva? Pero esa sensación de frío, ese peso en el aire, eso no podía ser imaginado. El avión continuó su vuelo, pero la atmósfera había cambiado por completo. Ya no era solo un viaje nocturno, ahora era algo más, algo que no podía definir pero que sentía en lo más profundo de mi ser.
Cada vez que miraba hacia el 13A, esperaba ver algo, aunque no sabía exactamente qué. Y cada vez que no veía nada, la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. Las horas pasaron lentamente y el silencio en la cabina se volvió opresivo. Nadie hablaba, nadie se movía demasiado. Era como si todos estuviéramos esperando que algo sucediera, algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero que no podíamos evitar. Y en medio de ese silencio, en medio de esa tensión, sentí que el 13A me observaba. No con ojos, porque no los tenía, pero con una presencia que era tan real como el asiento en el que yo estaba sentado. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, lento pero implacable, como una sombra que se extiende al atardecer. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que esto solo era el principio. El avión seguía surcando el cielo nocturno, pero la tranquilidad que debería haber reinado en la cabina se había convertido en una tensión palpable. Los pasajeros, aunque callados, intercambiaban miradas furtivas, como si todos compartieran un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Yo seguía en mi asiento, tratando de mantener la compostura, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor del 13A. Aquel asiento vacío, pero no del todo. Aquella sombra que parecía respirar en el borde de mi percepción. No podía quedarme sentado sin hacer nada. Necesitaba respuestas, aunque no estuviera seguro de querer encontrarlas. Con cuidado, saqué mi teléfono del bolsillo. Sabía que el modo avión estaba activado, pero también sabía que podía desactivarlo sin que nadie se diera cuenta. No era algo que hiciera habitualmente, pero esta vez sentí que no tenía otra opción. Necesitaba saber qué había detrás de ese asiento, de esa presencia que parecía haberse adueñado del vuelo. Deslicé el dedo por la pantalla y desactivé el modo avión. La señal tardó unos segundos en aparecer, pero cuando lo hizo, sentí un alivio momentáneo. Abrí el navegador y comencé a buscar. No sabía exactamente qué palabras usar, pero algo me decía que debía buscar sobre el vuelo 13A. No tardé en encontrar algo. Una noticia vieja de hace varios años apareció en los resultados. El titular era sencillo, pero sus palabras me helaron la sangre. Tragedia en el aire. Pasajero se quita la vida en vuelo a Tijuana. Hice clic en el enlace y comencé a leer. La noticia contaba cómo, en un vuelo nocturno similar a este, un hombre había sido encontrado muerto en el asiento 13A. No había señales de lucha ni de forcejeo. Simplemente había dejado de respirar. Pero lo más perturbador era la nota que había dejado, escrita en un trozo de papel arrugado que encontraron en su mano. Aterrizaremos, pero yo no debo ir con ustedes. Las palabras me resonaron en la cabeza, como si alguien las estuviera susurrando al oído. El artículo continuaba describiendo cómo el hombre, cuyo nombre no aparecía en la noticia, había estado callado durante todo el vuelo. Nadie había notado nada extraño en él hasta que fue demasiado tarde. La tripulación había intentado reanimarlo, pero no había servido de nada. El avión había aterrizado en Tijuana y el cuerpo había sido retirado en silencio, como si todos quisieran olvidar lo que había ocurrido. Pero lo que más me impactó fue una fotografía que acompañaba la noticia. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos, del interior del avión. En ella se veía el asiento 13A, y aunque la calidad era mala, podía distinguirse una figura sentada allí. Una figura pálida, con los ojos oscuros, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que esa figura coincidía exactamente con la descripción que el hombre del 12A había dado. Cerré el navegador y volví a activar el modo avión,
pero las imágenes y las palabras de la noticia seguían grabadas en mi mente. No podía evitar preguntarme si lo que estaba ocurriendo en este vuelo tenía algo que ver con aquel suceso. ¿Era posible que el hombre que se había quitado la vida en ese asiento estuviera todavía aquí, atrapado en algún lugar entre este mundo y el otro? ¿O era solo una coincidencia macabra, un producto de mi imaginación alimentada por el miedo? Miré hacia el 13A. El asiento seguía vacío, pero ahora sentía que había algo más allí, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba presente. Una presencia que parecía estar observándome, esperando el momento adecuado para actuar. Y en ese momento supe que no importaba cuánto intentara convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que esto era real, que el 13A no era solo un asiento, sino una puerta a algo que no debería haber sido abierta. El avión continuó su camino, pero yo ya no podía ignorar la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Y lo peor de todo era que, por más que intentara evitarlo, sentía que yo estaba en el centro de todo esto, como si, de alguna manera, aquel vuelo y aquel asiento maldito estuvieran conectados conmigo de una manera que aún no podía comprender. El avión seguía avanzando en la oscuridad, pero la atmósfera dentro de la cabina se había vuelto densa, casi irrespirable. La noticia que había encontrado sobre el suicidio en el 13A no dejaba de dar vueltas en mi mente, como un eco que se repetía una y otra vez. Cada vez que miraba hacia ese asiento, sentía que la sombra que había creído ver antes se hacía más real, más tangible. No era solo una ilusión óptica o un producto de mi imaginación. Algo estaba allí y todos a bordo lo sentían, aunque nadie se atreviera a hablar de ello. Fue entonces cuando comenzaron los incidentes. Un hombre que pasaba por el pasillo hacia el baño se detuvo de repente frente a la fila 13. Su rostro se tornó pálido y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Dio un paso atrás, tropezando con el borde de un asiento, y cayó al suelo con un golpe sordo. Varios pasajeros se levantaron para ayudarlo, pero él los rechazó con un gesto brusco. «¡No!», gritó, señalando hacia el 13A. «Allí hay alguien. Lo vi, estaba sentado allí mirándome». La azafata principal se acercó rápidamente, tratando de calmar al hombre, pero su rostro también estaba tenso, como si estuviera luchando por mantener la compostura. Lo ayudó a levantarse y lo guió de vuelta a su asiento, pero no pudo evitar lanzar una mirada nerviosa hacia el 13A. El asiento seguía vacío, pero ahora había una sensación de inquietud que se extendía por toda la cabina. Minutos después, una mujer que estaba sentada cerca de la fila 13 comenzó a temblar. Sus manos se aferraban a los brazos del asiento como si estuviera tratando de evitar caer al vacío. Su respiración era agitada y sus ojos estaban fijos en el pasillo, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «Está frío», murmuró, casi en un susurro. «Tan frío». Nadie le preguntó a qué se refería. No hacía falta. Todos lo sentíamos. Una corriente de aire helado parecía emanar del 13A, envolviendo a cualquiera que se acercara demasiado. Era como si el asiento fuera el epicentro de una tormenta invisible, un vórtice de frío y oscuridad que se extendía lentamente por la cabina. La azafata principal, una mujer de mediana edad con una expresión normalmente serena, comenzó a mostrar signos de desesperación. Pasó varias veces por la fila 13, cada vez más nerviosa, hasta que finalmente no pudo soportarlo más. Se detuvo frente al 13A y miró directamente al asiento vacío. Sus labios temblaron y luego, con una voz que apenas podía escucharse, dijo: «¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí?». Nadie respondió.
pero en ese momento las luces del avión parpadearon de nuevo. Esta vez, el apagón duró un poco más, y en la oscuridad escuché algo, un susurro, bajo y gutural, que venía desde el 13A. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Era una voz de ultratumba, cargada de una tristeza infinita y una ira contenida. Cuando las luces volvieron, la azafata estaba de rodillas en el pasillo, llorando en silencio. Sus manos se aferraban a su uniforme y su cuerpo temblaba como si estuviera en medio de una pesadilla. Me pidió agua, dijo entre sollozos. El hombre del 13A me pidió agua, pero no hay nadie allí, no hay nadie. Sus palabras cayeron como un mazo sobre el silencio de la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas de terror y algunos comenzaron a rezar en voz baja. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de pensar con claridad. La presencia en el 13 ya no era solo una sombra o una sensación. Ahora tenía una voz, una intención, y lo que era peor, parecía estar interactuando con nosotros. El avión continuó su vuelo, pero la sensación de normalidad se había desvanecido por completo. Ahora todos sabíamos que no estábamos solos. Algo o alguien estaba con nosotros, y no importaba cuánto intentáramos ignorarlo. La presencia en el 13A se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Miré hacia el asiento maldito y por un instante creí ver una figura sentada allí, una figura pálida, con ojos oscuros que parecían mirar directamente hacia mí. Pero cuando parpadeé, la imagen desapareció, dejando solo el asiento vacío y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El avión avanzaba en la oscuridad, pero ya no era un viaje cualquiera. Era una pesadilla en movimiento, una cápsula de metal que llevaba consigo algo que no pertenecía a este mundo. La presencia en el 13A se había manifestado de maneras que ninguno de nosotros podía ignorar. Y ahora, la cabina estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el sonido de los motores y los ocasionales sollozos ahogados de los pasajeros más afectados. Yo seguía en mi asiento, tratando de mantener la calma, pero mi mente no dejaba de dar vueltas alrededor de una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Fue entonces cuando recordé algo que había pasado por alto en medio del caos. Mi boleto. Lo saqué del bolsillo de mi chaqueta y lo desdoblé con manos temblorosas. Lo revisé detenidamente y ahí estaba, escrito en letras pequeñas pero claras, asiento 13A. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo era posible? Yo estaba sentado en el 12B, no en el 13A, pero según el boleto, ese debería haber sido mi lugar. Cerré los ojos, tratando de recordar el momento del abordaje. Había llegado tarde, casi al final, y la azafata que revisó mi boleto había fruncido el ceño por un momento antes de decirme que me sentara en el 12B. En ese momento no le di importancia. Pensé que era un error menor, un cambio de última hora, pero ahora todo cobraba sentido. El 13A no estaba vacío por casualidad. Estaba vacío porque yo debería haber estado allí, y ahora algo o alguien estaba reclamando ese lugar. Con un nudo en la garganta, abrí mi teléfono nuevamente. Desactivé el modo avión y busqué la lista de pasajeros del vuelo. No era algo que normalmente estuviera disponible, pero en mi estado de desesperación no me importaba violar las normas. La lista apareció en la pantalla y comencé a revisarla con ansiedad. Nombres, asientos, fechas, y entonces lo vi. Mi nombre,
claramente escrito junto al 13A, pero más abajo, en una nota al margen, había una anotación: cambio de asiento realizado antes del abordaje. Pasajero reubicado en 12B por solicitud de la tripulación. Por un momento, el mundo pareció detenerse. ¿Por qué me habían cambiado de asiento? ¿Quién había tomado esa decisión? Y lo más importante, ¿qué habría pasado si no lo hubieran hecho? Miré hacia el 3A y esta vez no pude evitar sentir que la figura pálida, la sombra que había estado observándonos desde el principio, estaba mirándome directamente, no con ojos, porque no los tenía, pero con una intensidad que me traspasó como una lanza. «Tú», susurré, casi sin darme cuenta, «me estás buscando a mí». La figura no respondió, pero la sensación de frío se intensificó, envolviéndome como un manto helado. Ahora lo entendía. La entidad en el 13A no estaba allí por casualidad. Estaba allí por mí. Por algún motivo que no podía comprender, yo era el objetivo. Y el cambio de asiento, ese pequeño detalle que había pasado por alto, había sido lo único que me había mantenido a salvo, hasta ahora. El avión se sacudió levemente como si algo hubiera golpeado el fuselaje desde el exterior. Las luces parpadearon y en ese instante de oscuridad escuché una voz. No era un susurro ni un grito. Era una voz clara, fría y llena de una tristeza infinita. Nunca debiste escapar. Cuando las luces volvieron, la figura estaba allí, sentada en el 13A. No era una sombra ni una ilusión. Era real, tan real como el asiento en el que yo estaba sentado. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, y en ellos podía ver algo que me heló la sangre. Reconocimiento. Esa entidad me conocía, y ahora yo también la conocía a ella. El avión continuó su camino, pero yo ya no era el mismo. Sabía que esto no terminaría bien. Sabía que, de alguna manera, yo estaba conectado con aquel asiento maldito, con aquel vuelo, con aquella entidad que parecía haber venido desde más allá de la muerte para reclamar lo que era suyo. El avión comenzó su descenso hacia Tijuana, pero la atmósfera dentro de la cabina era ahora opresiva, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. La figura en el 13A seguía allí, sentada en silencio, mirándome con esos ojos oscuros que parecían perforar mi alma. Ya no intentaba convencerme de que era una ilusión. Sabía que era real, tan real como el miedo que me paralizaba. Los pasajeros a mi alrededor parecían no notar la presencia en el 13A, o tal vez preferían no hacerlo. Algunos dormían, otros miraban por las ventanas con expresiones vacías, como si estuvieran desconectados de la realidad. Pero yo no podía apartar la mirada de aquella figura. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, sentía un tirón en mi mente, como si algo me obligara a volver a verla. Era como si la entidad me hubiera enganchado con un hilo invisible, y ahora tiraba de él con una fuerza que no podía resistir. El avión se sacudió levemente al atravesar una capa de nubes, y las luces de la cabina parpadearon. En ese instante de oscuridad, la figura se movió. No fue un movimiento brusco, sino lento y deliberado, como si estuviera levantándose de su asiento. Cuando las luces volvieron ya no estaba sentada. Estaba de pie en el pasillo, justo frente a mí. Sentí que el corazón se me detenía. La figura era alta, demasiado alta, y su piel tenía un tono pálido y cerúleo, como si hubiera estado sumergida en agua fría durante mucho tiempo. Sus ojos oscuros no parpadeaban y su boca, una línea fina y recta, no mostraba emoción alguna. Pero lo más aterrador era la sensación que emanaba de ella,
una mezcla de tristeza, ira y desesperación que parecía envolverme como una niebla espesa. «Nunca debiste escapar», dijo la figura, con una voz que resonó en mi mente como un eco lejano. «Este es tu lugar». Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mis manos se aferraron a los brazos del asiento y sentí como el sudor frío corría por mi espalda. Quería levantarme, correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en esa mirada que parecía ver directamente a través de mí. La figura extendió una mano hacia mí, y aunque no me tocó, sentí un frío intenso que se apoderó de mi brazo, como si me hubieran sumergido en agua helada. La sensación se extendió por todo mi cuerpo, y de repente ya no estaba en el avión. Estaba en un lugar oscuro y silencioso, donde el tiempo parecía no existir. No podía ver nada, pero sentía que algo me rodeaba, algo que no podía definir, pero que sabía que estaba vivo, que estaba esperando. «Este es tu lugar», repitió la voz, ahora más fuerte, más clara. Siempre lo fue. Y entonces supe la verdad. No era solo un pasajero en un vuelo maldito. Era parte de algo más grande, algo que había estado evitando desde hacía mucho tiempo. El 13K no era solo un asiento en un avión, era un portal, un lugar donde los límites entre este mundo y el otro se desvanecían. Y yo, por alguna razón que no podía comprender, pertenecía a ese otro lado. El avión aterrizó con un suave golpe y las luces de la cabina se encendieron por completo. Los pasajeros comenzaron a levantarse, a sacar sus equipajes de los compartimentos superiores, a prepararse para salir. Pero yo no me moví, no podía. La figura seguía allí, de pie frente a mí, y ahora su mano estaba extendida hacia el 13A, como invitándome a sentarme. «Es hora», dijo, con una voz que ya no era solo suya, sino que parecía venir de todas partes a la vez. Y entonces me levanté. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí sabía que no tenía otra opción. Caminé hacia el 13A, sintiendo cómo cada paso me acercaba más a ese lugar que tanto había temido. Me senté en el asiento, y en el momento en que lo hice sentí como el mundo a mi alrededor se desvanecía. Los pasajeros salieron del avión, riendo, hablando, aliviados de haber llegado a su destino, pero ninguno de ellos me vio. Para ellos, el 13A seguía vacío, como siempre lo había estado. Para ellos, yo nunca había estado allí, y tal vez, en cierto modo, tenían razón. Porque cuando el avión despegó de nuevo rumbo a su próximo destino, el 13K seguía vacío. Pero yo ya no estaba en este mundo. Había cruzado al otro lado, al lugar donde la figura pálida me había estado esperando. Y aunque no sabía qué me esperaba allí, una cosa era segura: nunca volvería a ser el mismo.